Lo que voy a relatar a continuación parece francamente inverosímil. Una primera dama en ejercicio entra en el Tribunal Supremo, presta juramento y en cuestión de horas los alguaciles federales comienzan a ejecutar órdenes de incautación en todo el país. Sin embargo, eso es exactamente lo que ha ocurrido. Y debo decirlo con claridad. Todavía me cuesta creer los documentos que tengo delante. Permítanme plantear una pregunta sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que vieron al máximo órgano judicial del país actuar con esta velocidad? En más de 230 años de historia jurídica estadounidense, lo sucedido esta semana no tiene precedentes, ninguno. Y tras años siguiendo procesos judiciales complejos, sé distinguir entre el ruido mediático y un auténtico punto de inflexión institucional. Esto último es, sin duda, lo que estamos presenciando. El sábado por la mañana, Melania Trump compareció ante los 9 jueces del Tribunal Supremo. No fue una declaración escrita, ni una comparecencia a puerta cerrada, ni una deposición cuidadosamente negociada. Fue un testimonio en directo, bajo juramento, en la propia sala del tribunal. Y lo que reveló desencadenó una respuesta de emergencia inmediata que ahora se deja sentir en todos los niveles del Estado. Los documentos judiciales son claros. El jueves por la noche se registraron oficialmente las diligencias. Las cifras hablan por sí solas. Activos congelados por valor de $1.200 millones, 17 propiedades sujetas a órdenes de incautación y 347 cuentas bancarias individuales repartidas en 6 jurisdicciones internacionales. Para la mañana del viernes, los alguaciles federales ya estaban en marcha. He dedicado las últimas 48 horas a examinar estos expedientes. El testimonio principal ocupa 14 páginas. A ello se suman cerca de 380 páginas de anexos, registros financieros, comunicaciones internas y documentación aportada personalmente por Melania Trump. Hay un aspecto clave de esta declaración que apenas se está comentando. No se limitó a responder a las preguntas de los fiscales. Fue más allá. Aportó información que, según los propios documentos, los investigadores desconocían por completo. Su propio equipo legal intentó detenerla. El tribunal desestimó esas objeciones y ella entregó todo el material igualmente. La pregunta es inevitable. ¿Por qué? Esa cuestión me ha acompañado desde que comencé a analizar las transcripciones. Y la respuesta, escondida en la página 189 de los anexos, altera por completo la comprensión de este caso. 4 horas. Ese fue el tiempo que transcurrió desde que Melania Trump abandonó la sala hasta que los 9 magistrados emitieron órdenes de incautación de emergencia. En toda mi carrera no he visto al Tribunal Supremo actuar con semejante urgencia. Algo ocurrido en esa sala exigía una respuesta inmediata. Conviene ofrecer contexto antes de entrar en el fondo de las pruebas. Melania Trump fue primera dama entre 2017 y 2021 y nuevamente desde 2025 hasta la actualidad. Antes de llegar a la Casa Blanca, desarrolló una carrera como modelo y empresaria. Durante ambos mandatos mantuvo un perfil público extraordinariamente bajo, con escasas entrevistas y evitando cualquier protagonismo político. Precisamente por eso, lo ocurrido el miércoles resulta aún más significativo. Fue citada mediante citación judicial en relación con desafíos constitucionales en curso sobre inmunidad presidencial y procedimientos de decomiso de activos vinculados a múltiples imputaciones federales. Durante la investigación, la Fiscalía Especial descubrió algo inesperado. Su firma figuraba en 14 cuentas offshore que hasta entonces no habían sido detectadas. Hace 2 semanas, el Tribunal Supremo aceptó examinar de forma urgente si los activos incautados debían permanecer congelados mientras se resolvían los recursos. 10 días atrás, la Fiscalía solicitó formalmente el testimonio de la cónyuge, argumentando que Melania Trump tenía autoridad de firma sobre esas cuentas. 5 días después, pese a la firme oposición de la defensa,
El tribunal accedió a la petición. El miércoles por la mañana, a las 7:14 en punto, Melania Trump accedió al edificio del Tribunal Supremo por una entrada privada. No salió hasta las 18:47, casi 12 horas de declaración. Y aquí se produjo lo inesperado. No invocó el privilegio conyugal, no se acogió a la quinta enmienda, respondió a todas y cada una de las preguntas formuladas. Según periodistas presentes en parte de la sesión, su abogado principal mostraba un evidente malestar al llegar el receso del mediodía, observando cómo su propia clienta desmantelaba la estrategia de defensa. Al concluir el testimonio, el presidente del tribunal convocó de inmediato a los 9 magistrados. 4 horas después, se emitieron las órdenes de incautación de emergencia. Para la mañana del viernes, los registros y actuaciones ya se estaban ejecutando en varios estados. Esto no es habitual, no es rutinario, es histórico. Y como veremos, apenas es el inicio de lo que revelan estos documentos. Entremos ahora en el contenido real de las pruebas, porque lo que figura en estos documentos va mucho más allá de lo que están reflejando los titulares. El primer escrito presentado la noche del jueves tiene cientos de páginas. Me detuve de forma deliberada en la página 47, porque es ahí donde comienza el testimonio más comprometedor. Cito literalmente del documento judicial oficial. La testigo aportó pruebas documentales de 17 transferencias bancarias independientes procedentes de cuentas mantenidas conjuntamente con su cónyuge. Dichas transferencias ascendieron a un total de 847 millones de dólares. Las entidades receptoras estaban ubicadas en Chipre, Suiza y las Islas Caimán. Todos los movimientos se realizaron entre marzo de 2025 y enero de 2026. No es una interpretación personal, no es análisis ni conjetura. Es el texto exacto que consta en el Registro Judicial Federal, y las implicaciones son profundas. Traducido a términos claros, Melania Trump poseía registros que detallaban con precisión el destino de enormes sumas de dinero que se movieron cuando las órdenes judiciales vigentes prohibían expresamente cualquier transferencia. Los tribunales ya habían ordenado la congelación de esos activos. Aún así, 847 millones de dólares terminaron en cuentas offshore en 3 países distintos. Pero hay un elemento adicional que merece especial atención. En la página 112 aparece una sección probatoria diferente que hasta ahora apenas ha sido abordada públicamente. La testigo presentó comprobantes bancarios, confirmaciones oficiales con sellos de tiempo que acreditan exactamente cuándo se produjeron las transferencias. Y esos sellos muestran algo determinante. El dinero se movió después de que se dictara la orden inicial de congelación en noviembre, no antes, después. Al unir ambos elementos, el cuadro es inequívoco. Cientos de millones de dólares fueron transferidos mientras una orden judicial federal prohibía explícitamente cualquier movimiento. No se trata de una zona gris, no es una cuestión de interpretación jurídica, es una vulneración directa de una orden judicial. Revisé esta documentación en 3 ocasiones distintas porque francamente resultaba difícil de asimilar, pero el patrón es claro cuando se presenta de forma cronológica. El 14 de noviembre de 2025, un tribunal federal ordena oficialmente la congelación total de los activos a la espera del juicio. La orden es clara y no admite ambigüedades. No se permiten transferencias. Entre el 19 de noviembre y el 3 de diciembre de 2025, pese a esa orden, 847 millones de dólares se mueven mediante transferencias internacionales hacia jurisdicciones offshore. Entre diciembre de 2025 y enero de 2026,
Otros 340 millones de dólares fluyen a través de una sociedad de responsabilidad limitada con sede en Nevada hacia destinos que aún están siendo rastreados. Cada uno de estos movimientos está documentado en los expedientes judiciales. Existe rastro documental. Los sellos de tiempo están verificados. Las confirmaciones bancarias han sido autenticadas. Y fue Melania Trump quien aportó toda esta documentación cuando declaró el miércoles. Hay otro punto que prácticamente no ha sido mencionado en la cobertura pública hasta ahora. En la página 189 de los anexos aparece el documento identificado como Exhibit K. Este solo documento puede ser el elemento más decisivo de todo el procedimiento. Durante su declaración, Melania Trump afirmó bajo juramento que se le solicitó firmar autorizaciones de transferencia sin que se le informara del contenido real de las mismas. Cito sus palabras textuales del acta oficial. Me dijeron que se trataba de asuntos comerciales rutinarios. Firmé donde se me indicó. No sabía que los fondos estuvieran sujetos a ninguna orden judicial en ese momento. Estas frases alteran de forma sustancial la naturaleza del caso. Está afirmando que no comprendía lo que firmaba, que desconocía la existencia de órdenes de congelación, que participó, sin saberlo, en el movimiento de fondos que los tribunales habían ordenado mantener inmovilizados y, sin embargo, pese a alegar desconocimiento, aportó voluntariamente las pruebas de sus propias firmas. Entregó los documentos que muestran su nombre en las autorizaciones de transferencia. Su propio equipo legal intentó impedir que el Exhibit K se incorporara como prueba. Presentaron objeciones formales que constan en acta. El juez las rechazó y aún así, Melania Trump presentó el documento de manera voluntaria, en abierta contradicción con el consejo de sus propios abogados. El documento es inequívoco. La firma es la suya. La fecha que figura junto a esa firma es el 22 de noviembre de 2025, exactamente 5 días después de que un tribunal federal ordenara la congelación total de los activos. Así que nos encontramos ante una situación extraordinaria, una primera dama que afirma no haber comprendido lo que firmaba, pero que al mismo tiempo aporta voluntariamente la documentación que demuestra que esa firma se produjo en el periodo preciso en el que cualquier transferencia estaba expresamente prohibida. Aquí es donde el caso adquiere una complejidad excepcional. Y es también el punto que explica por qué el Tribunal Supremo actuó con una rapidez sin precedentes en la historia judicial estadounidense. En la página 203 de la transcripción se recoge la explicación de Melania Trump sobre por qué decidió finalmente cooperar con los investigadores federales. Ese pasaje arroja luz sobre el conflicto interno que desembocó en la declaración histórica del miércoles. Según su testimonio, a comienzos de enero de este año, detectó discrepancias graves entre lo que se le había explicado sobre las transferencias financieras y lo que reflejaban los documentos reales. Las cifras no coincidían. Las justificaciones que recibía no encajaban con los registros bancarios. Algo claramente no estaba bien. Ante esa situación, tomó una decisión que cambiaría por completo el curso del caso. Buscó asesoramiento jurídico independiente. No recurrió a los abogados de la familia. No consultó al equipo legal de la Casa Blanca. Acudió a profesionales externos, sin ningún vínculo previo con los asuntos legales de su marido. Ese abogado independiente examinó la situación y le transmitió una advertencia contundente. Melania Trump se enfrentaba a una posible responsabilidad penal si no cooperaba con la investigación en curso. Las firmas en los documentos de autorización de transferencias generaban una exposición legal directa. El desconocimiento de las órdenes de congelación podía no ser una defensa suficiente ante una acusación penal. Optó por cooperar en lugar de guardar silencio, y una vez tomada esa decisión, lo hizo sin reservas.
El propio expediente judicial destaca un aspecto llamativo de su declaración. Señala que la testigo mostró un patrón consistente de aportar información contraria a sus propios intereses personales y familiares. Ese comportamiento, según el tribunal, refuerza la valoración de su credibilidad. Dicho de forma sencilla, el tribunal considera que dijo la verdad incluso cuando esa verdad perjudicaba a su propia familia. Ese tipo de testimonio tiene un peso considerable ante jueces y fiscales. Las consecuencias comenzaron a materializarse casi de inmediato. El presidente del Tribunal Supremo ordenó una revisión inmediata del cumplimiento de las órdenes de congelación sobre todos los activos vinculados a las transferencias sospechosas. Los alguaciles federales recibieron instrucciones para ejecutar incautaciones en cada propiedad relacionada con las cuentas señaladas. Se identificaron 17 ubicaciones para actuación inmediata, repartidas en 4 estados y 3 países extranjeros. Como es evidente, los alguaciles federales solo pueden ejecutar órdenes dentro del territorio nacional, y esas incautaciones domésticas comenzaron al amanecer del viernes. En Mar-a-Lago, los agentes llegaron a las 6:12 de la mañana. En la Trump Tower de Manhattan, 3 plantas quedaron selladas a las 7:34. La propiedad de Bedminster, en Nueva Jersey, fue asegurada a las 8:15. Otras 7 propiedades recibieron la visita de los alguaciles antes del mediodía de ese mismo día. Todos los activos nacionales vinculados a las cuentas offshore señaladas quedaron congelados, a la espera de una audiencia completa de decomiso. El valor total de los bienes incautados alcanzó los $1.200 millones en un plazo de apenas 36 horas desde la finalización del testimonio de Melania Trump. La velocidad de esta operación no tiene precedentes en la historia de las incautaciones federales, pero aún hay una última pieza de prueba que explica la urgencia con la que actuó el tribunal. En la página 211 figura el último anexo presentado durante la declaración del miércoles, y este documento posiblemente es el más explosivo de todos. El último documento presentado durante la declaración del miércoles explica con claridad por qué el Tribunal Supremo actuó con una rapidez tan extraordinaria. Melania Trump entregó notas manuscritas personales relativas a conversaciones mantenidas con su esposo sobre las transferencias financieras. Estas anotaciones están fechadas el 14 de diciembre de 2025 y constituyen un registro contemporáneo de diálogos que tuvieron lugar mientras las presuntas violaciones de las órdenes de congelación estaban produciéndose. El documento aparece parcialmente censurado en el expediente público. Determinados pasajes fueron ocultados por motivos de seguridad nacional y reclamaciones de privilegio ejecutivo. Aún así, lo que permanece visible resulta profundamente comprometedor. Entre las frases que figuran en esas notas manuscritas se incluyen las siguientes: me dijeron que no me preocupara, dijeron que los abogados se encargaban, pregunté por la orden judicial, me dijeron que no se aplicaba a nosotros. Esas últimas palabras, no se aplicaba a nosotros, pueden ser las más determinantes de todo el caso. Sugieren conocimiento de la existencia de una orden judicial de congelación combinado con la creencia de que su cumplimiento era de algún modo opcional. Se trata de documentación directa, escrita de puño y letra por la primera dama, fechada durante el periodo exacto en el que se produjeron las transferencias prohibidas y entregada voluntariamente al Tribunal Supremo. Con esto se entiende la reacción inmediata de los magistrados, se comprende la rapidez de las incautaciones y se explica también por qué, antes de que terminara el fin de semana, 3 abogados habían sido arrestados. Llegados a este punto, es imprescindible examinar los argumentos de la defensa. La honestidad intelectual exige considerar con seriedad lo que sostienen quienes cuestionan este proceso. Los partidarios del expresidente sostienen que se trató de un testimonio forzado obtenido de una esposa sometida a una presión legal extrema. Y, siendo rigurosos, algunos elementos de esa crítica merecen atención.
Las cuestiones jurídicas relativas al testimonio conyugal a este nivel nunca han sido plenamente resueltas. Durante siglos, la tradición del common law ha protegido las comunicaciones matrimoniales frente a la intervención del Estado. Sin embargo, la entrega voluntaria de pruebas adicionales, más allá de lo solicitado por la Fiscalía, debilita de forma significativa el argumento de la coacción. Esa es la tensión central de este caso. El primer eje de la defensa se centra en la citación judicial. Melania Trump no se ofreció voluntariamente a declarar. Fue obligada a comparecer mediante mecanismos legales que nunca antes se habían aplicado a una primera dama en ejercicio. El segundo argumento invoca el privilegio conyugal, concebido para preservar la intimidad del matrimonio y evitar que el poder del Estado instrumentalice las relaciones familiares. El senador Mike Lee, miembro destacado del Comité Judicial del Senado, describió el proceso con dureza. Esto no es justicia, es la criminalización del matrimonio. Han convertido a una esposa en un instrumento contra su marido, utilizando todo el peso del aparato federal. No comparto plenamente esa caracterización, pero tampoco puede ser descartada sin reflexión. Las preocupaciones sobre el precedente que se está estableciendo merecen un debate serio. El profesor de Derecho Constitucional Jonathan Turley, que ha defendido al expresidente en otros procesos, ofreció una valoración similar. Independientemente del contenido del testimonio, el mecanismo utilizado para obtenerlo será objeto de debate académico durante décadas. Existen, afirmó, cuestiones constitucionales legítimas. La realidad es compleja. La Fiscalía sostiene que las pruebas demuestran movimientos ilegales de capital y que la documentación presentada acredita violaciones claras de órdenes judiciales. La defensa argumenta que la prueba fue obtenida de forma indebida y que se vulneraron privilegios ejecutivos y conyugales. Ambas posiciones contienen elementos de verdad, y eso es precisamente lo que hace que este caso resulte tan difícil de encajar en una narrativa simple. También se plantea la cuestión de la motivación personal de Melania Trump. Algunos observadores sostienen que su decisión respondió principalmente a la autoprotección frente a una posible imputación penal. Existen precedentes históricos de cónyuges que han colaborado bajo presión legal, desde el caso Watergate hasta investigaciones contra el crimen organizado. Además, su exposición legal es real. Las firmas en los documentos de transferencia generan una posible responsabilidad penal personal. No puede descartarse que su cooperación esté vinculada a algún tipo de acuerdo de inmunidad, aunque sus abogados no lo han confirmado ni desmentido. Los expedientes públicos guardan silencio al respecto, como suele ocurrir en estos casos. Un ex juez federal del 11º Circuito lo resumió con cautela. Antes de presentar este testimonio como un acto heroico, conviene examinar qué se ofreció a cambio. Los acuerdos de inmunidad rara vez aparecen reflejados en los registros públicos. Lo que ocurre a partir de ahora se desarrollará con rapidez. El lunes 9 de febrero están previstas las comparecencias judiciales de los 3 abogados detenidos. El martes 10, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes celebrará una audiencia de emergencia sobre la gestión de activos del Poder Ejecutivo. Y el jueves 12, el Tribunal Supremo decidirá si las incautaciones actuales se mantienen de forma indefinida. 2 de los abogados intentaron abandonar el país a través del aeropuerto de Teterboro antes de ser interceptados. El tercero se entregó voluntariamente. Los 3 afrontan cargos por obstrucción y están vinculados al asesoramiento que, según Melania Trump, recibió antes de firmar las autorizaciones de transferencia en Dapos. Esto ya no es únicamente una cuestión de decomiso de bienes, es la construcción de causas penales. Los fiscales veteranos reconocen el patrón. Cuando el Estado comienza acusando a los abogados, está construyendo una escalera y cada peldaño conduce más arriba. ¿Dónde nos deja esto? El testimonio está concluido. 17 propiedades permanecen incautadas.
Más de 1.200 millones de dólares siguen congelados. 3 abogados afrontan cargos federales. Y ha emergido una ruptura pública entre el equipo legal de la primera dama y el aparato comunicativo de la Casa Blanca. No se trata de traición ni de heroísmo. La realidad rara vez encaja en relatos simples. Hoy sabemos mucho más de lo que sabíamos hace una semana. Lo que aún no sabemos es hasta dónde llegará esta investigación.